Hubo un tiempo en el que el aullido del lobo se dejaba oír en gran parte del territorio europeo. Numerosas manadas se repartían los bosques y las serranías y competían con el hombre por la caza en un territorio virgen, donde imperaban las leyes de la naturaleza y donde hombres y lobos compartían un mismo hábitat. La historia del hombre y del lobo ha discurrido por cauces paralelos, originando sentimientos de miedo y veneración que perduran en nuestros días. El lobo es una especie forestal que ocupaba en la antigüedad casi todo el hemisferio norte, por encima del paralelo 20. Sin embargo, la modificación de su hábitat y la constante persecución humana ha hecho que la especie desaparezca de grandes áreas de su antigua distribución. En Europa, las principales poblaciones de lobos se encuentran actualmente en los países del este y en los países mediterráneos. En la Rusia europea y Rumanía sobreviven en la actualidad unos 18.000 lobos. En el norte de Europa existen pequeñas poblaciones en Finlandia, Noruega y Suecia, ahora en recuperación. En los años 90, los lobos aparecieron en los Alpes franceses y recientemente lo han hecho en Alemania y Suiza. En la Europa comunitaria, las principales poblaciones de lobos se encuentran en los países mediterráneos como Grecia, Italia, Portugal y España. A principios del siglo XX, el lobo se distribuía prácticamente por toda la península ibérica, a excepción de una pequeña franja en el litoral mediterráneo. Sin embargo, durante toda la primera mitad del siglo XX y especialmente a partir de los años 50, concretamente a partir del año 1953, se crearon en España las tristemente célebres juntas provinciales de animales dañinos. Y esto provocó una enorme disminución en la población de los lobos y de todas las demás especies de carnívoros, puesto que estas juntas incluso premiaban desde la propia administración la exterminación de cualquier tipo de depredadores, a los que se consideraban competidores de la caza y de la ganadería y de los diversos intereses económicos del hombre. La supervivencia de los lobos depende de la presencia de grandes ungulados en sus territorios. El jabalí es una especie que comparte el hábitat del lobo. Rayones y jabalíes inmaduros son víctimas frecuentes de los lobos, aunque estos evitan dar caza a los jabalíes adultos, dada su peligrosidad. Sin embargo, en el bosque existen otras presas más accesibles. Los corzos son presas frecuentes de los lobos. Estos cánidos contribuyen a mantener las poblaciones de corzos en densidades óptimas. Los ciervos son el plato fuerte del menú del lobo. Los lobos dan caza a estos grandes ungulados de forma cooperativa, eliminando principalmente animales jóvenes y ejemplares viejos. Sin embargo, junto a ciervos y corzos aparecen otras presas potenciales. El ganado doméstico es mucho más accesible que los ágiles corzos y ciervos silvestres. Estas montañas de carne son una tentación para el instinto cazador del lobo, incapaz de distinguir entre animales libres y animales con dueño.
Los ataques al ganado han originado desde siempre el rechazo de los pastores hacia el lobo, siendo el origen de su implacable persecución y la causa de su desaparición de amplias zonas de su antigua distribución. Sin embargo, el régimen alimenticio del lobo es muy variado, actuando como una especie generalista, capaz de alimentarse casi de cualquier cosa. En la península ibérica, los ungulados silvestres y el ganado constituyen una parte muy importante de su dieta, pero además son consumados carroñeros y se alimentan con frecuencia de animales muertos, procedentes en su mayor parte de especies domésticas. Al igual que nuestros perros, los lobos gustan de revolcarse en los restos de las carroñas, adquiriendo toda la manada un olor común que enmascara el suyo propio. En algunos lugares con alta presencia humana, como Galicia, los lobos se alimentan principalmente de ganado, desperdicios de granjas y basuras, mientras que en las estepas cerealistas de Castilla, los conejos forman una parte muy importante de la dieta del lobo. La jerarquía es un grado en la sociedad lobuna y los más fuertes se llevan los mejores bocados. Los lobos son animales oportunistas, capaces de obtener alimento de los lugares más diversos. Esta manada se ha acercado hasta un cañaveral donde anidan las aves acuáticas. Dotados de unos sentidos muy agudos, donde destacan el olfato y el oído, los lobos son capaces de seguir con gran eficacia el rastro oloroso dejado por sus presas. La constancia es una de las grandes virtudes de la especie, que hace aumentar las probabilidades de éxito durante la caza. Sin pausa, la manada va peinando el cañaveral, consciente de que en cualquier rincón puede esconderse un nido con huevos, una cría de focha o una nave en plena muda. Como vemos, los lobos son capaces de abandonar los bosques e internarse en los más variados lugares, pudiendo vivir en las proximidades del hombre sin ser detectado. Esta notable capacidad de adaptación del lobo ha posibilitado su supervivencia, pese a la constante persecución por parte del hombre. Prosigue la caza, y los lobos continúan rastreando la laguna, acercándose cada vez más a sus presas. El denso cañaveral no es impedimento para estos animales, capaces de advertir el más mínimo ruido o el aroma más tenue, y localizar la posición de la presa sin margen para el error. Precisamente a finales de los años 60 o principios de los 70, cuando el lobo en nuestro país estuvo a punto de extinguirse y cuando apenas quedaban 400, 500 ejemplares, entró en escena a Félix Rodríguez de la Fuente, el mejor amigo que ha tenido el lobo en nuestro país. Gracias a sus programas de televisión, de radio, a sus artículos en prensa y en todo tipo de medio de comunicación, Félix hizo cambiar la imagen que se tenía del lobo y de manera especial influyó también en los legisladores de aquella época y consiguió que el lobo pasara de ser una alimaña, reo de exterminio por todos los medios posibles, a ser una especie cinegética gracias a la Ley de Caza de 1970. Esto, que puede parecer un contrasentido, fue un primer paso en la preservación, en la recuperación del lobo en la península ibérica. En efecto, el depredador más emblemático de nuestras serranías estuvo al borde de la extinción en nuestro país tras una larga e intensa persecución, donde las armas de fuego, los cepos y el veneno se cobraron millares de lobos. Nuestros paisajes más montaraces fueron perdiendo a su cazador más poderoso,
hasta que un cambio gradual en la concepción de la naturaleza, operado a partir de los años 70, las nuevas corrientes proteccionistas y la abnegada labor de algunas personas frenaron el irracional exterminio, otorgando al lobo una nueva oportunidad para sobrevivir. Realmente la relación del hombre con el lobo es muy antigua y aunque nos pueda parecer algo extraño, estamos acostumbrados a tener lobos en casa. Realmente los perros domésticos que tenemos en nuestras casas no son más que lobos domesticados. Hace 10, 12, 15.000 años los humanos pues llegaron a criar junto a ellos a diversos ejemplares de lobos desde cachorros, y poco a poco los fueron adaptando y aceptando casi como parte de la familia, lo cual también el lobo, al ser un animal social, pues lo fue poco a poco aceptando. Y hoy día, pues la gran variedad que tenemos de razas de perros, pues derivan probablemente de diversas razas o variedades de lobos domesticados en diversas partes del mundo, algunos más recientemente, y que prácticamente pues mantienen rasgos morfológicos y conductas muy parecidas a los de los lobos, como pueden ser razas como los samoyedos, los huskies siberianos, los Alaska malamute, incluso pastores alemanes. Y luego hay otras razas que parecen totalmente diferentes a los lobos y que a más de uno le puede resultar difícil creer que están emparentados, pues como puede ser pues un gran danés o un chihuahua, ¿no? La presencia de lobos en nuestros montes infunde una mezcla de temor y respeto hacia este poderoso cánido. Sus fugaces apariciones, su vida discreta, los ataques al ganado y sus aullidos en la quietud de la noche alimentan historias fantásticas y leyendas que se transmiten de padres a hijos, creando una imagen distorsionada de la realidad de esta especie. Desde pequeños, a los niños se les inculca el carácter malvado de los lobos, apareciendo como villanos en multitud de cuentos, películas y cómics. ¿Estamos siendo honestos con una especie cuyo mayor pecado es cumplir con el fin que la naturaleza le ha asignado? La verdad es que para muchas personas el lobo es el peor enemigo y el perro es el mejor amigo del hombre. Y la verdad es que ni el perro es tan bueno ni el lobo tan malo. Ni el lobo es tan fiero como lo pintan, ni los perros son tan dóciles como muchas veces creemos o nos imaginamos. Y la verdad es que, pues bueno, los datos de ataques de perros a personas se cuentan por cientos todos los años, incluso de muertes. En cambio, los ataques de lobos a personas prácticamente no existen en España desde hace al menos 30 o 40 años, y prácticamente en muy pocas partes del mundo hay datos reales y comprobados de ataques de lobos a personas. La sociedad lobuna es, sin lugar a dudas, una de las más complejas del mundo animal. El lobo es un animal eminentemente social que tiene todo un lenguaje interno para comunicarse entre todos los miembros de las manadas, de cada manada y de unas manadas con otras. Es un animal con una estricta jerarquía dentro de cada clan, que además se divide en dos líneas, una jerarquía entre los machos y otra jerarquía entre las hembras. Los lobos dominantes, tanto el macho como la hembra dominante, son los únicos que dentro de una manada llegan a criar. El resto de la manada pues tiene una especie de castración psíquica, hay una inhibición sexual en la época de celo, y esto permite que solamente los más aptos, los animales con mejores características, con mejores genes, sean los que se reproducen dentro de la manada y los únicos que llegan a procrear y a transmitir precisamente su potencia, sus características a las siguientes generaciones. El zorro es un carnívoro muy común en la península ibérica y posee muchas similitudes con los lobos, ya que pertenecen a la misma familia zoológica, los cánidos.
De tamaño mucho menor que el lobo, el zorro comparte el hábitat con su poderoso pariente al que, en ocasiones, intenta robar parte de las presas que abate. Sin embargo, las relaciones entre ambas especies no son buenas, y el lobo no dudará en atacar al pequeño zorro, al que considera un competidor. Lobos y zorros son cazadores complementarios en el medio forestal y se reparten las posibles presas que existen en su territorio. Mientras los lobos depredan sobre grandes animales, los zorros se contentan con cazar pequeñas presas como aves, conejos y ratones. En un encuentro fortuito entre ambos, el zorro no dudará en huir. Los lobos son unos eficaces controladores de las poblaciones de zorros. Además del zorro, en el territorio del lobo existen otros depredadores. Este gato montés se ha visto sorprendido por la llegada de la manada de lobos y opta por permanecer oculto ante la presencia de los depredadores. Las ramas de la encina son un buen lugar para protegerse y el gato salvaje es un excelente trepador. El olor del felino llega hasta la pituitaria de los lobos, que incapaces de atrapar al gato optan por la retirada. El lobo no posee enemigos naturales, salvo el hombre, y su carácter de superdepredador le permite atrapar a cualquier presa que se ponga a su alcance. Los lobos controlan a su vez las poblaciones de otros carnívoros, contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas. En la península ibérica, el territorio ocupado por los lobos alcanza los 100.000 kilómetros cuadrados, pero existen numerosas regiones donde el lobo fue erradicado, capaces de albergar nuevas manadas. La población de lobos ibéricos es la más amplia de toda Europa occidental y se concentra sobre todo en las comunidades de Castilla y León, donde se calcula que puede haber entre 1.000 y 1.500 lobos, Galicia, en donde hay aproximadamente entre 500 y 700 ejemplares, y Asturias, donde hay aproximadamente unos 150 a 200. Luego hay también algunas poblaciones de lobos, aunque ya bastante menores, por ejemplo en Cantabria, también hay algunas manadas en La Rioja, y algunos datos de lobos más o menos errantes o esporádicos en Aragón, en el norte de Castilla-La Mancha, especialmente por la provincia de Guadalajara, y también hay datos recientes incluso de algunas lobas que han llegado a criar en el País Vasco. El tema de la expansión del lobo hacia a Navarra, donde también hay algunas citas, y especialmente hacia el País Vasco, es un tema bastante complejo y realmente las administraciones tienen ante sí un reto importante para decidir de qué manera pueden hacer compatible precisamente la presencia de una especie tan emblemática como el lobo con los intereses ganaderos, que también pues son muy fuertes, y compensar adecuadamente en cualquier caso todos los daños que estos lobos puedan provocar, compensarlos rápida y generosamente. En efecto, aunque algunas pequeñas poblaciones ibéricas de lobos, como las existentes en Extremadura, Sierra de Gata o Sierra Morena, están prácticamente extinguidas o no muestran señales de recuperación, las poblaciones de lobos del norte de la península están en franca recuperación. El río Duero, considerado como una barrera de contención natural para la especie, ha sido sobrepasado en varios lugares, y diversas manadas colonizan tierras de Zamora, Valladolid y el norte de Salamanca. El
El aumento de la densidad de lobos en las áreas septentrionales de la península está originando una lenta expansión de la especie hacia el este, y algunas manadas se han asentado ya en tierras de La Rioja y del País Vasco. El lobo parece reclamar sus antiguos dominios. Los últimos lobos del País Vasco y Navarra desaparecieron a principios del siglo XX. Desde entonces, los pastores han olvidado al lobo y sus rebaños pastan tranquilamente por praderas y montañas. ¿Hasta cuándo? La expansión territorial del lobo en la península ibérica hacia el oriente de su distribución encuentra en la franja occidental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en Álava y Vizcaya, sus áreas más frecuentes de aparición, fundamentalmente en las sierras de Guibijo, en las sierras de Badalla, en la comarca de Encartaciones, en Vizcaya. También ha habido en los últimos 10-12 años alguna aparición esporádica de la especie en Guipúzcoa, en estos momentos inexistente, en Navarra también de manera muy esporádica, y recientemente en el año 2003-2004 algún episodio de predación de lobos de procedencia italiana en el Pirineo de Lérida. En todo caso, la población más estable en esta área de expansión es en la franja occidental del País Vasco. ¿Qué problemas causa la llegada del lobo? Al problema intrínseco que tiene la predación del lobo, que significa el lobo sobre el ganado, en las áreas de expansión territorial de reciente colonización se une la distorsión. En estos momentos, fundamentalmente en el País Vasco, la distorsión que produce la aparición de esta especie en lugares donde ya no se pastorea, donde el ganado está suelto en un régimen totalmente extensivo, y que significa ni más ni menos pues que las ovejas ya no pueden pastar de una manera totalmente libre porque el predador está ahí al acecho. ¿Qué medidas se han tomado? En el País Vasco y concretamente en Álava, la Administración ha optado por indemnizar las bajas que produce el lobo sobre el ganado. Para ello hay una comarcalización de la provincia y una asistencia muy rápida y continuada de los ataques que se produzcan. En este caso, los 365 días del año se está en guardia para acudir con un tiempo de no más de hora y media, 2 horas desde que se produce o desde que se informa del ataque, para peritar el suceso. Lógicamente, esta es una de las iniciativas, y otra importante desde el punto de vista de lo que es la prevención es la instalación de mastines, el poner mastines con los rebaños. En estos momentos los mastines están siendo una garantía, no de una solución, lógicamente, de lo que es los ataques, pero sí una dulcificación del fenómeno. Indudablemente, el lobo traerá nuevos problemas y planteará retos importantes a nuestra cultura del bienestar. La presencia de lobos en nuestros bosques y las consecuencias que de ellos se deriven deberán ser asumidas por el conjunto de la sociedad si queremos que esta especie vuelva a ocupar su puesto en la naturaleza. El lobo atraviesa un momento demográfico el mejor de las últimas décadas, teniendo en cuenta que ha sido una especie perseguida durante cientos de años. Pero en esto también es verdad que es una especie que tiene difícil el asentamiento en muchos de los lugares. Hay lugares que son muy conflictivos, donde el lobo, su presencia ocasiona una distorsión económica, social, cultural muy fuerte. En otros, sin embargo, ya sea porque ha habido una cultura o porque nunca dejó de estar el lobo presente en esas zonas, hay unas mayores aptitudes para que así sea. La opinión mía personal es que al lobo no le van a ir mal las cosas en los próximos años, pero lógicamente es una predicción sujeta a que también el hombre actúe con criterios también de conservación hacia este emblemático carnívoro. La sociedad moderna ha entendido que el lobo es un eslabón clave en el equilibrio de la naturaleza salvaje.
En Estados Unidos y Europa, el lobo recupera lentamente sus antiguos territorios. Es posible que en estas montañas pueda oírse de nuevo el aullido del lobo.